Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Unidad Académica Tijozuco. El día de hoy en la asignatura de Marco Legal de las Organizaciones les vamos a explicar algunos subtemas. Tipos de sociedades mercantiles. En México, durante los últimos años, los tipos de sociedades mercantiles han sufrido una serie de modificaciones importantes, pues estas modificaciones en la comunidad existe cierta desinformación sobre las formas jurídicas vigentes para las sociedades según sus características populares. Los tipos de sociedades mercantiles en México, pues más que nada actualmente existen 7 tipos de sociedades mercantiles, pero las cuales les vamos a hablar de 3 importantes. Y pues esto según es lo que se informa de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, la LGSM, realizada mediante el decreto DOF. La importancia de estas sociedades mercantiles, además de favorecer a los inversionistas con los dividendos, originando en la actividad empresarial y a la colectividad, con servicios que no serían posibles de otra manera. Pues más que nada, pues en este caso de las telecomunicaciones, la banca, los seguros, el comercio y la industria, entre otros. Pues esto es muy importante para aclarar que por qué razones de tiempo hemos decidido priorizar solo alguna de las sociedades mercantiles. A continuación se estudiarán las características y particularidades que tienen las distintas sociedades. Estamos hablando sobre sociedad anónima, estamos hablando sobre la sociedad de responsabilidad limitada y también de igual forma vamos a estar hablando sobre la sociedad cooperativa. Las sociedades anónimas. La sociedad anónima es aquella que se encuentra integrada por socios y existe bajo una denominación. Tiene como principal característica que la obligación de los socios se limita al pago de sus acciones. Las principales características de esa sociedad son que la responsabilidad es limitada al capital, anonimato de los accionistas, tributación y personalidad jurídica, órganos obligatorios de la sociedad anónima. Los requisitos para la constitución de esta sociedad son los datos completos de los otorgantes, o sea, las personas o las denominaciones, razones sociales, o sea, las personas jurídicas. Lo segundo es la expresión de la voluntad de los otorgantes de fundar este tipo de sociedad. Lo tercero es la cuantía aproximada de los gastos de constitución, o sea, cuánto va a requerir esta constitución. Y lo cuarto es la redacción de los estatutos por los que se registra esta sociedad anónima. Y lo último son los datos completos de los administradores. Ahora, una de sus ventajas es que la condición de los socios capitalistas es extenso de las responsabilidades funcionales para la empresa. Otra ventaja sería que las personas que disponen de los fondos para invertir en la organización no tienen por qué reunir habilidades relacionadas con el objeto de la actividad profesional de la sociedad, porque es muy común que los cargos de dirección y de gestión sean delegados en otras figuras distintas a los de los accionistas. Les voy a hablar sobre el tema 2.2.3.2. Sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad es de cada uno de sus socios, está delimitada por el capital que ellos hayan aportado en la misma. El capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones como lo menciona las sociedades anónimas. En este sentido, las características importantes de las sociedades de responsabilidad limitada
es que aquí los socios no responden personalmente a las deudas que afrontan la sociedad. Es decir, el problema con el funcionamiento de la empresa y el surgimiento de problemas, deudas, el patrimonio personal de los socios no debe verse comprometidos. Límites de socios. Los límites de socios tienen que ver con cada país en la función de la sociedad. En España existe un número de un socio y no existen límites máximos de socios. México, Francia y Argentina existe un mínimo de 2 socios y máximo de 50 socios. Colombia existe un número mínimo de 2 socios y un número máximo de 25 socios. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es un tipo de sociedad mercantil integrada por un grupo de personas con intereses comunes. Satisface necesidades individuales y colectivas a través de la relación de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Características de la sociedad cooperativa. Posee personería jurídica propia, distinta de la de sus socios. Los socios no responderán solidariamente con su patrimonio o deudas contraídas por la sociedad. Todos los socios tienen derecho a un voto en las reuniones de asamblea. La sociedad cooperativa debe constituirse mediante una estructura pública. La razón social de la sociedad cooperativa estará formada por el nombre de la compañía, seguido de sociedad cooperativa o abreviatura SCOP. El capital mínimo de la cooperativa deberá establecerse en el estatuto y desembolsarse por cada uno de los socios desde el día de su constitución. Ventajas de las sociedades cooperativas. Son gestionadas democráticamente por parte de sus socios. Los costos que se incurren en la sociedad son compartidos por los socios de acuerdo con su aporte de capital. Todos los miembros son responsables de la sociedad y deben colaborar en su administración. Los socios están involucrados en la producción de los bienes y servicios junto con su venta y distribución, por lo que la comunicación tiene que ser eficaz y generar rápidos ajustes en los procesos productivos y comerciales cuando es necesario. Las desventajas de una sociedad cooperativa son las siguientes. Suelen tener dificultades en la hora de acceder a las fuentes de financiamiento, dado que la organización general de la empresa es compartida entre varios socios. Las decisiones son compartidas por todos los socios en lugar de centralizarse en una sola persona. Si bien, a prioridad, esta es una característica positiva y democrática, cuando el tiempo apremia suele entorpecer en lo normal funcionamiento de la sociedad. Ejemplos de sociedades cooperativas. Algunos ejemplos de este tipo de organización son Sociedad Cooperativa de Electricidad, Sociedad Cooperativa de Agropecuaria, Sociedad Cooperativa de Seguros, Sociedad Cooperativa de Servicios de Emergencia y Enfermería, Sociedad Cooperativa de Trabajo en actividades como pesca, metalúrgica, transporte y alimentación, Sociedad Cooperativa Bancaria, Banco de Crédito por Argentina. Esos son algunos ejemplos de las sociedades cooperativas.